Y llegó el momento de conversar con nuestro invitado estelar de la noche. La verdad que, bueno, Waldy Taveras ha estado expuesto a los medios, yo pienso que desde jovencito, pero esta vez con la decisión del Tribunal Constitucional complaciendo una solicitud suya, Waldy Taveras, como consultor y experto municipalista, y conjugando esa decisión con denuncias contundentes en torno a ese proyecto, a esa ya ley. Y aquí, no solo en 55 minutos, sino Yulisa Céspedes entregó a la población un trabajo que realmente, y ahí yo quiero mezclar al especialista con el político y con el conocedor de cómo se mueven algunas élites, la verdad que cuando uno mira el trabajo de Yulisa, uno dice, pero es que esto no puede ser así. Waldy, vamos a comenzar antes del éxito del recurso suyo en el Tribunal Constitucional, que el consultor jurídico dijo no conocer en la semanal. Y yo, a pesar de que muchos creen que tenemos comunicación continua, yo quería llamarlo de inmediato, pero usted estaba de viaje y yo también, ahí no nos pudimos comunicar y yo dije, caramba, ¿cómo el presidente, que se precia de ser, y tiene que ser el hombre más enterado del país, y el consultor que es tan cercano a nosotros también y sabe todo lo que ocurre, dijo en la semanal, me han informado ahora, creo que hay un recurso del Tribunal Constitucional? Bienvenido a 55 minutos y Yulisa Céspedes le envía un saludo muy especial. Gracias y mis felicitaciones a usted por todo el trabajo hecho en tantos años y por ser un referente para todos nosotros. Segundo, felicitar a Yulisa por el trabajo que hizo la semana pasada. Lo vi completo y entonces luego volví y lo revisé en la plataforma de YouTube. Creo que es muy objetivo, una investigación, unos criterios. Una luz roja además. Y puso una luz roja, sí. No tiene muchas coincidencias, puede haber aspectos, pero ya de forma. Doña Carmen, uno que ha trabajado esto, me preocupa dos aspectos y voy a aprovechar el espacio. Mire, hay que tratar de fortalecer al Tribunal Constitucional en dos sentidos. Uno, su unidad de ejecución de sentencia que está planteada en la ley que crea el Tribunal Constitucional. Segundo, tiene que existir un procedimiento mediante el cual se le notifique a las partes las sentencias del tribunal. Porque si bien notifican las instancias y los escritos de los intervinientes voluntarios, como fue en el caso de este proceso, cuando se emite la sentencia, tiene que haber la garantía de que las partes lo conozcan, aún sabiendo que esas son sentencias definitivas, que son de obligación, cumplimiento de todos los ciudadanos y los entes públicos, pero si no hay una unidad responsable de notificar estas sentencias, que tienen accionantes del país completo, porque cualquier ciudadano de Pedernales tiene que venir al Tribunal Constitucional y tiene derecho el de Montecristi o el de Higüey. Entonces, a mí me preocupó mucho que esta sentencia, que data desde diciembre del 2023, pude tener conocimiento de ella ahora, porque mandé pero quizá el consultor no fue notificado. Y no, nadie ha sido notificado. De hecho, yo pedí el jueves que el Tribunal Constitucional, la Secretaría me dé la sentencia certificada, porque esa sentencia hay que notificársela al Congreso Nacional, a ambas cámaras, porque hay un aspecto de ella que se refiere a ellos como órgano de gobierno, al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, porque envuelve al Consejo de Ministros, al MEPIT y a los dos órganos legislativos del Estado Dominicano. Y eso hay que hacerlo. Entonces, cuando tenemos eso, que hablando con Albaneris, familia ya decía, bueno, eso es un poder extraordinario a la municipalidad, usted logró que le quitaran el control a un ministerio y recobraran los municipios ese poder, pero ahí tenemos que mezclarlo con lo de los desechos. Entonces, ¿cómo queda? ¿Cuál es la posición de la municipalidad con estos proyectos y estas leyes que están
pendiente sobre la cabeza del poder municipal. Mira, yo creo que la parte municipal hoy todavía no se identifica como un poder, tal como lo planteó Duarte. Tenemos muchas debilidades. Hay una situación de contrapeso que en estos momentos es difícil ejercer, porque con un poder, unos entes municipales que corresponden todo al partido que está en el Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional con mayoritaria de ese solo partido, aunque es el mío, genera entonces una incomprensión de que cada órgano del Estado tiene que jugar un papel, muchas veces hasta de contrapeso. Y el poder municipal donde existe siempre es un contrapeso en todos los sentidos del Poder Ejecutivo, porque tiende a suplir la necesidad y los servicios vitales del ciudadano, que son pequeños, pero que impactan mucho en el ciudadano, y que no lo puede hacer el Ejecutivo, porque el Ejecutivo muchas veces está bastante lejos de esas pequeñas poblaciones, incluyendo si estábamos en la gran metrópoli también, y lo demuestra la situación de México, la situación de Bogotá, que tienen entes supramunicipales o intermunicipales que manejan los aspectos. Aquí, aunque el presidente, el proyecto del presidente Abinader envuelve una mayor transferencia de recursos económicos a los ayuntamientos y lo ha hecho, no lo ha hecho en forma de como manda directamente la ley, sino con unos niveles de control de la Liga Municipal Dominicana. Controles con los que yo me identifico, porque representan la seguridad de que cuando esos fondos lleguen a un pueblecito, aunque haya necesidad de construir 5 casas, esos fondos son para arreglar una vía o poner la sede a contenedores o hacer un cementerio o un mercado. ¿Y la Liga puede controlar eso? Sí, porque lo hace bajo el sistema del CIGEF, que cada fondo que sale pasa por ese sistema de control, que entra Contraloría, Tesorería y al final Contabilidad Gubernamental, presupuesto y luego Tesorería paga. Entonces, ese es un sistema bastante bueno, evita muchas cosas, aunque lo que se está manejando es papeles. Ahora, lo que sí no ha surgido es que dentro de la municipalidad hayan entes que defiendan los derechos de la municipalidad, que son los derechos de la totalidad de los ciudadanos. Y entonces se producen actos en los cuales se les sustrae competencia a los ayuntamientos y todos en la municipalidad nos quedamos callados. En este caso era muy grave lo que estaba pasando, porque era transferirle a un órgano del gobierno central una competencia que siempre ha estado desde la colonia hasta el 2020 en manos de las municipalidades, como es los derechos de construcción, los permisos de uso de suelo, los planes de ordenamiento territorial, que sí se han desvirtuado. Las personas de mucha edad recuerdan que, por lo menos lo de la capital, que el tránsito lo organizaba el ayuntamiento de la capital. Y había entonces, un día le tocaba al Capota Blanca, otro día a la Capota Mamey y fijaba el precio y establecía. Santiago todavía lo hace, creo que es el único en el país. Que en algunas ciudades de otros países eso fue una novedad en su momento y nosotros lo teníamos. Claro que sí. Y no lo hemos reivindicado. No, incluso, y ahora que hablamos de residuos, nosotros no hemos reivindicado lo que teníamos. A mitad del siglo XX, lo más moderno que había en el mundo para los residuos sólidos, que ellos le llamaban en esa época desechos sólidos, era la incineración. Y en América Latina, solamente Buenos Aires, Ciudad México y Santo Domingo tenían incineradores. Bueno, por lo menos la de nosotros todavía ahí queda la chimenea. Pero hemos pasado de tener la más avanzada tecnología a mitad del siglo XX a un cuarto del siglo XXI, el peor manejo de los residuos. Y ahí está el asunto de los intereses. Pero antes de llegar a los residuos, volvamos a la decisión del Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa entonces con la aplicación de esa ley en relación a esta declaración de no apegada a la Constitución? Mira, de hecho, la 368-22 no es una ley, es un folleto de definiciones con la repetición de 2 mandatos que antes habían dispuesto otras leyes.
Voy por eso. ¿Eso es grave? No, es una definición. Una ley, doña Carmen, usted que es maestra de derecho, sabe que cuando nos dan redacción jurídica, comienzan diciendo cómo se redacta una constitución y luego cómo se redacta una ley, un reglamento, una ordenanza y una resolución. ¿Y qué pasó con los especialistas que estuvieron en esa redacción? Mira, yo digo que esa ley es una aberración y explico por qué, Carmen. Mira, comenzó con los considerando todo, ok. Luego vienen un sinnúmero de definiciones técnicas que nos enseñan a todos los que nos sentamos en un aula para aprender algo de gobierno local y que envuelve la planificación urbana y respetando a los arquitectos, lo de un FUAT, lo que le dan a todo el mundo. Luego eso tiene que tener el objeto y lo tiene. Pero a partir de ahí, lo único que hace es decir, mira, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo hagan un plan nacional de ordenamiento territorial. Bueno, eso por eso fue celebrado, Waldita Pero Vera. que eso lo dice el artículo 35 de la ley 6400 de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y luego dice en el 26, ayuntamientos hagan un plan de ordenamiento territorial. Eso lo dice la ley 34, 55 y 56, que era lo de los ayuntamientos en 1952. Entonces, me repite eso. Y al final, lo más grave de todo esto, no solamente es que transfiere la competencia de uso del suelo y construcción significativa y que impacta a la gente, como son polos industriales, polos turísticos, y entonces mete la coletilla y todas otras que puedan tener esa condición importante. Los áreas metropolitanas, que son el distrito Santo Domingo, el Gran Santo Domingo y Santiago. Entonces le dice, no, eso lo aprueba el Consejo de Ministros a instancia del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y segundo, estas instalaciones no necesitan aprobación de los ayuntamientos. Bueno, eso es grave porque viola el artículo 199 de la Constitución. Y luego pasa a la otra parte, que es para mí la más notoria de la incongruencia de por qué digo que es un folleto y una ley. Porque toda ley tiene que tener dos tipos de derogaciones, o una expresa que dice, se derogan los artículos tanto de esta ley, o se deroga esta ley completa, o la tácita, que te dice, esto modifica toda otra disposición que le sea contraria, que es la que se usa casi siempre, porque es la más fácil. Bueno, pues esta no hace eso, esa ley. Al no hacerlo, ¿qué dice? En los artículos finales, que son del 14 al 16, lo que lo remite todo a un reglamento que debe hacer el Poder Ejecutivo. ¿Se hizo? No. Entonces, tú tienes un sinnúmero de disposiciones que no se pueden ejecutar hasta que no se haga el reglamento. Pero no puede haber un reglamento que se haga sobre la base de una ley que violenta la Constitución. Y aquí hay otro aspecto que para mí es más significativo que el simple hecho del asunto municipal. Es que el Tribunal Constitucional le ha dicho al Congreso Nacional, miren, ustedes no pueden dictar leyes que vayan contrario a decisiones que ya tomó el Tribunal Constitucional, porque esto es un órgano del Estado y está sujeto. Pero entonces no revisaron esos precedentes. No los revisaron porque yo no sé cómo maneja el Congreso su proceso de revisión. Pero si uno lo revisa, y hay que revisar muchas leyes, a ver cuántas, aunque el Tribunal Constitucional a cada rato declara inconstitucionalidades que no se ejecutan sencillamente porque, como dije al principio, no hay un procedimiento que garantice el accionar. Cuando las sentencias del TC son muy personales, sí se le da seguimiento. Pero estas que son institucionales y que son, y también hasta uno, y yo tengo que admitirlo como una culpa mía, deposité el recurso y casi siempre vino la intervención, la réplica, pero uno no le da seguimiento. Le doy seguimiento a partir del conflicto que hay en Higüey. Y voy y le digo al presidente del tribunal, es importante que presidente, mire, yo tengo este recurso desde tal época, está en estado de fallo. Y obviamente el presidente manda a buscar el expediente y lo que se encuentra es que ya había una sentencia. ¿Y cuál es el conflicto en Higüey? Y tenemos que hablar de desechos sólidos. Sí. ¿Cuál es el conflicto que hay en Higüey? Bueno, el conflicto de ley lo genera el propio folleto, que se le puso un nombre de ley, que usa
un término en el cual dice, bueno, todos los gobiernos locales con más de 15,000 habitantes, con el censo del 2010 pueden tener oficinas de planeamiento urbano. Pero hay 4 sentencias anteriores del Tribunal Constitucional, incluyendo un conflicto entre Berrejón, Punta Cana y Higüey, que dice, usted como distrito municipal no puede tener oficina de planeamiento urbano. Y frente a eso, tendrá el tribunal que pronunciarse, partiendo de esta sentencia, creo, que a no ser que cambie su precedente constitucional, el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse también. Y ojo, para que no me digan una cosa por otra, cuando se hizo la oficina de planeamiento urbano, yo trabajé en ese proceso consciente de que para mí, Berrejón, Punta Cana y otros distritos municipales tienen más condiciones que muchos ayuntamientos para tener oficina de planeamiento urbano y más necesidad de tener oficina de planeamiento urbano. Claro, una zona turística. Eso es lo que yo creo. Ahora, el Tribunal Constitucional me dijo, Waldy, no, usted está equivocado, porque la Constitución dice que son los ayuntamientos. Bueno, tengo 2 cosas. O acepto eso como un hecho, o no hay forma de darle un golpe de Estado al Tribunal Constitucional. Entonces hay que cumplir. Claro. Entonces, cumplir eso. Ahora ellos dicen, y ellos tienen otro error para mí, tú reducirte al 2010 es otra cosa. ¿Y cuál es la esencia de ese conflicto? Es un conflicto económico. Económico porque estamos hablando del pago de arbitrio y las aprobaciones de construcciones. ¿Ok? Y ahí va... El conflicto es dónde va el pago de esos arbitrios. ¿Dónde va el pago de esos arbitrios? Y cómo eso me pudiera generar beneficio a mí, porque los regidores no solamente tienen sueldo, tienen viáticos y dietas. Y si yo me voy a mover desde el ayuntamiento a Uberó Alto a ver un terreno donde se va a hacer una instalación, hay que pagarme los viáticos también. Mire, entonces, ¿cuál es el destino? Y si anyway, hay que pagarme más. ¿Cuál es el destino ahora de eso que usted dice que no es ley, pero es ley? No, que otros interesados presenten recursos sobre la base, bueno, de que hubo un malvado loco llamado Waldy que fue, llevó uno y se dio. Pero entonces la ley van a quitarle artículos. Es que esa ley es igual que aquella ley de partido y ley del régimen electoral que hubo que picotearla en el Tribunal Constitucional. Decía un magistrado que a esa ley que usted menciona le estaban quitando todas las muelas como si fuera un cangrejo y quedaba el caparazón. Vamos a hablar de residuos sólidos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasó? Y usted mencionó una palabra clave, aunque peligrosa, intereses. Quiere decir que la basura ahora atrae a determinados grupos económicos y políticos. Sí, explico lo siguiente. La recogida de residuos sólidos o basura, como se dice popularmente, siempre se trató como un problema de los ayuntamientos y punto. A partir de 20 años hacia acá, ya hay mundialmente hay una defensa del medio ambiente. Y entre esa defensa del medio ambiente está el manejo de los residuos sólidos, que son contaminantes de por sí. Y siempre, yo decía, bueno, lo quemábamos antes. Bueno, ya se dice que no, que la incineración no es lo más prudente. Contamina también. Porque contamina también y va al medio ambiente. Ahora hay otros procesos, que es el coprocesamiento. Aprovechamos parte de eso, lo transformamos bajo aquel criterio. La materia no se destruye, se transforma y obviamente lo usan. Tengo entendido que desde Actus Dominicana, que fue la primera empresa que entró a la República Dominicana a manejar residuos como negocio empresarial, hasta la fecha se han creado grandes empresas, que muchas de ellas casi llegando a la quiebra, pero dieron los servicios. Ahora, en esta ley 22520 de coprocesamiento de residuos sólidos, se instituye un impuesto, un pago oficial, que no se llama impuesto, sino contribución especial. Entonces, esa contribución tiene alterado muchos sectores. Y obligatoria. Entonces, esa contribución establecía que eso era solamente para la disposición final de los residuos y las estaciones de transferencia. La fiducia estuvo dirigida por Paíno Enrique, el actual ministro de Medio Ambiente. Y Paíno le generaron, y yo lo voy a decir, creo que muchas presiones para que se diera en pagos a otros, incluyendo
pagos retroactivos de servicios prestados para disposición final antes de la ley. Y eso generó para mí una serie de aspectos. El país no resistió las presiones y deja en la fiducia todos los instrumentos de fiscalización y de cómo invertirlo. Entonces, con esta ley, que es una necesidad en parte. Pero espérese, Wally, cuando usted habla de eso y habla del involucramiento del hoy ministro de Medio Ambiente, por razones de localización, uno solo piensa en el Gran Santo Domingo y en el distrito. Piensa en Duquesa, piensa, y esa es una pregunta en las estaciones de transferencia que no sabemos cómo funciona, pero se supone que esto se aplica en todo el territorio nacional. Sí. Por ejemplo, si usted le da la vuelta al lago Enriquillo, va a encontrar unos 12 vertederos a cielo abierto alrededor del lago, en la parte de arriba. Cada municipio, distrito municipal tiene un botadero. Eso es ilógico en una preservación ambiental. Entonces, la fiducia tiene una serie de normas de control y todo parece indicar que con la nueva ley se pretende entonces transformar lo que ya está ahí. ¿Y funcionaba la fiducia? Sí, sí, claro. Es lo único que ha funcionado de esa ley. De la ley de residuos, la fiducia, nada más. Porque, mire, dice que los ayuntamientos tienen que tener ruta y frecuencia. El 90%, 95% no lo tiene. Dice que los ayuntamientos tienen que recoger los residuos en camiones compactadores que puedan recibir los residuos. No se cumple. Dice que en 36... Y nadie ha dado la voz de alarma porque eso no se cumple. No, el ayuntamiento dice, yo no tengo capacidad económica para tener camiones compactadores, lo que puedo tener son volteos. Luego viene el foam, el plástico, el polietileno, que tienen plazo para uno aparte dejar de usarlo. Bueno, que en el reportaje de Yulisa está la opinión de Medio Ambiente, del señor Reyes, sobre el foam. Sí. Pero entonces esa ley no se ha aplicado. No se ha aplicado. La ley no se ha aplicado. Dice, hay que hacer rellenos sanitarios intermunicipales. Oiga, y diputados que votaron con las dos manos y los dos pies por esa ley, que dice eso. ¿Esa costó tanto como la otra que usted menciona? Mira, esa no costó tanto porque fue un gran esfuerzo de Estado y había mucha presión internacional por el asunto del turismo y la contaminación ambiental. Aunque no se cumpla. Aunque no se cumpla, pero está la norma y eso es importante. Entonces, esa ley termina siendo una ley muerta, inaplicable. Ley que no se aplica no es ley. Entonces, con esta ley se viene este proyecto de ley que se aprueba en el Senado, viene a suplir lo que es el déficit en la sustentación económica del servicio de aseo. El manejo de la recolección y transporte está promediando en la República Dominicana unos 22 a 25 dólares por tonelada. Entre el más barato que puede ser vengan a ver, por allá por Duvergé, que es pequeñito, puede manejarla y tiene un vertedero cerca. Al más caro, que es el Distrito Nacional y los Alcarrizos, que son los que están más lejos de Duquesa, el costo es distinto. Entonces, eso te da un promedio. Ese promedio, si se ve aquí dicen que son 14,000, otros 12,000, a mí me gusta coger el medio y digo que con 13,000 toneladas por residuos todos los días, estaríamos entonces generando, de esas 13,000 necesitaríamos al año unos 6,500 millones de pesos para ese tratamiento. Si se pone en la media. Y se supone que con lo que hay que pagar, esos 6,000 millones aparecerían. No, porque los ayuntamientos lo que tienen asignado para este año son 23,000 millones. Y el manejo de los residuos se ve dentro del servicio municipal, que están limitados al 30% del presupuesto. O sea que por total, los ayuntamientos lo que tienen para el servicio de aseo de todos los servicios municipales son unos 7,000 y pico de millones de pesos. Entonces, 6,000 y pico se van ahí, no quedaría para los otros servicios. Por lo tanto, son insuficientes económicamente. Con la ley se dice, mire, ahora como usted no tiene una forma de obligar a que le paguen la recogida de los residuos sólidos, porque si yo paso por la calle,
y los dos vecinos pagan y el del medio no paga, yo no puedo irme y dejarles ahí porque entonces le estoy contaminando a los dos que pagan. Entonces tengo obligado que recogerla. Y con eso entonces, ¿qué digo al final? La parte que tiene que ver con aumentarlos o garantizar el pago de los ciudadanos a los ayuntamientos es correcta y se encuentra dentro del rango de la posibilidad económica y el costo del servicio. Tenemos que hacer una pausa, Waldy Taveras, pero hay algo que llama la atención y ha sido la prisa con la que se conoció la propuesta de modificación a esa ley. Y eso es un detalle muy importante, no voy a decir muy sospechoso. Hacemos la pausa, regresamos de inmediato. Waldy Taveras continúa con nosotros y ahora esperamos que ustedes hayan seguido la entrevista, porque esta es la segunda parte. Waldy Taveras, entonces, el interés para modificar esa ley y algo que insinúa Yulisa Céspedes en su comentario, que parece que hay alguien interesado en esa modificación y el interés no es patriótico, sino que tiene otra connotación. ¿Por qué la rapidez y por qué esta modificación? Mira, la modificación, su rapidez y haberla aprobado en el Senado, violando principios fundamentales de la legislación, como son los derechos de los ciudadanos en la administración pública, eso envuelve un tributo y lo van a pagar los ciudadanos. Eso debió ponerse en vistas públicas, claro, para que la gente opine. Bueno, en la sentencia esta del Tribunal Constitucional con relación al folleto de ordenamiento territorial, una de las cosas que dice es que el Consejo de Ministros no lo puede aprobar porque viola el control social frente a las normas que imponen arbitrio o reglamentación de derechos fundamentales. Bueno, entonces aquí yo no, me preocupa así y yo no culpo a nadie porque si por el Senado y la Cámara de Diputados pasó una ley que no deroga ninguna otra ley y pasa como ese folleto lo pasan como ley, yo no le puedo presumir mala fe cuando no toman en cuenta a los ciudadanos, porque en este caso no tomaron en cuenta la norma de cómo se redacta una ley. Entonces, yo esa la dejo pasar. Ahora, el interés sí lo hay y explico por qué. Antes de la fiducia, yo te expliqué el éxito de la fiducia, manejada en la mano de Paíno Enrique. Yo no sé ahora lo que va a pasar con la nueva persona que estén ahí en la fiducia. No lo conozco. Lo puedo ver, pero por Paíno yo digo, ese lo hizo bien, punto. Entonces, la fiducia tiene una parte ejecutiva y ahí están los empresarios representados. Entonces, como ellos están en el Consejo Ejecutivo de la fiducia, el sector empresarial ya sabe cuánto dinero hay ahí. Ahora mismo está ahí en banco cerca de 7.500 millones de pesos. La fiducia. La fiducia lo tiene, disponible en banco, porque eso es lo único que se ha cobrado de esa ley. Entonces, de ahí digo lo siguiente, bueno, eso puede generar interés. ¿En qué? Pues si yo soy industrial, y yo vivo de los negocios y ese puede ser un buen negocio hoy porque están los fondos en los que me van a pagar, yo quiero participar. Eso es lógico. Entonces, se redacta pero la queja es que van a pagar mucho más que lo que pagaban antes. Sí, pero para mí, pagar mucho más, yo creo que quien hizo la tabla probablemente no tomó aspectos fundamentales en consideración. Yo te hablo de la recolección porque eso sí yo lo he estudiado. La disposición final, confieso, no le he dado seguimiento porque aquí nada más existe disposición final real. La planta que hay en la otra banda, la de Santiago y ahora la de San Francisco. O sea, ¿no se ha logrado separar los desechos? No, aquí... A pesar de los esfuerzos privados que tú ves ya en los supermercados, vidrio, plástico... Aquí lo que se hace son de manera informal. Si tú te vas a la carretera de Los Casabes hasta el vertedero de Duquesa, vas a encontrar en ambos lados pequeños negocios informales para el reciclaje. Y lo otro es que la disposición final ahora sí tiene fondos, tiene recursos, y lo que hay que establecer es el costo real, para que ese costo se corresponda con el servicio a dar. Porque ahora lo que tiene son unos 1.200 pesos por tonelada procesada. Entonces, digo, hay sectores de los empresarios
que para mí están actuando en función de que yo no quiero pagar más. Exacto. Y no quiero pagar más porque me importa la contaminación ambiental, ese no es mi problema. Cuando esta media isla se fuña, yo cojo mi avión y me voy a Miami, donde yo tengo dinero, tengo casa, y dejo a todo esto flotando en plástico, por no decir otra cosa. Tenga soplando en plástico, porque eso es lo que ustedes saben. Ya yo terminé mi época. Entonces, esa parte se opone. ¿Y por qué se opone? Yo decía, un amigo me llamó, que es ingeniero químico, trabajó conmigo en la Rosario Dominicana hace mucho tiempo. Me llama y dice que tú no estás dando un detalle. ¿Cuál es el detalle? Digo, ¿cómo en la mayor parte de los países del mundo se ha restringido, han prohibido el plástico? La materia prima para el plástico es mucho y tiene poca demanda. Al bajar la demanda, bajó el precio. Y a los empresarios dominicanos les conviene más traer materia prima del plástico a bajo precio y hacer plástico aquí que procesarlo con la resina biodegradable y reutilizar lo que hay. Hay que picarlo aquí, convertirlo en materia prima, y eso tiene un costo mayor. Me es más fácil hacer una botellita plástica que me la traen de China en una cosita más chiquita que este lente, y termina siendo, mediante un gas que le echan, el pote de agua. Entonces, eso me sale más económico que procesar aquí el plástico. Waldis, y entonces todas estas campañas para reciclar, para no usar el plástico, que nos puso en un momento en un lugar cimero, igual que otros países, todo eso es falso, no se va a poder realizar. Se podrá realizar, pero tenemos que educar, y tiene que haber régimen de consecuencia. Y los regímenes de consecuencia envuelven un persecutor y comprobación de la infracción, un fiscal que presente acusaciones y un juez que decida condenar. Y hasta que no tengamos eso, no hay régimen de consecuencias. Entonces, y usted que viene del Poder Judicial pero de lo sabe, antes, de otra época. pero lo sabe. Entonces, este interés para modificar y este acercamiento al interés de una persona, incluso dicen muy ligados al gobierno, ¿usted cree que no es así? Que hay más intereses de personas que no quieren pagar por la basura y que no quieren pagar trayendo más caros los insumos. Yo creo esencialmente eso. Y entonces el Senado actúa en consecuencia de esos intereses. El Senado actúa por las personas que lo presentaron. Lo presentó un senador de mucha experiencia, Rogelio Genao, que viene de haber sido diputado, es una de las personas con más tiempo en el Congreso. Y en los órganos colegiados pesa mucho y se oye mucho quién presenta y cuánta experiencia tiene el que presenta. Fui miembro de un colegiado y lo sé, y entiendo eso. Entonces, yo creo que ahí lo que hay es esos conflictos. Ahora en la Cámara de Diputados, yo estoy seguro que Alfredo Pacheco va a abrir el abanico para que mucha gente opine. Yo tengo mis opiniones en lo personal, tengo un compromiso ciudadano y voy a ir, lo voy a explicar. ¿Usted iría? Sí, sí. Yo creo que esa ley tiene aspectos que son de tantollo como es la de ordenamiento. Por ejemplo, esa ley dice que se le van a transferir lo que cobre por recogida de residuos sólidos a la alcaldía. Entonces, la alcaldía no tiene cuenta, tiene cuenta el ayuntamiento. Ahora, en un país de lambonismo, con el que esté manejando el dinero, aquí las alcaldías han sustituido al órgano, que es el ayuntamiento. Pero espérese, que es el gobierno. Esa sutileza, y ahí me está diciendo la propia Erika Bardó, no la entendemos mucho. La división entre alcaldía y ayuntamiento. ¿Usted puede explicarla? Okay. Como el ayuntamiento es el órgano de gobierno y tiene dos entes. Uno, que es la alcaldía, que ejecuta, y otro, que fiscaliza y normaliza, que es el Consejo de Regidores. Antes, quien más valía era el Consejo de Regidores, porque ahí estaba la intelectualidad, el que iba a dar el servicio, el ciudadano reconocido. Honorífico. El honorífico. Entonces, del otro lado está el que ejecuta. El que ejecuta, ha llegado el momento que ante el desnivel con lo que norman y que deben tener la principalía en la representación ciudadana para que que maneja los fondos lo haga bien y dé buenos servicios. Entonces se han convertido entonces en lo contrario. En vez de ser
la alcaldía, el órgano ejecutor, ahora mismo es el órgano superior. Por eso, aunque es contrario a la Constitución, en los medios ya se está hablando del Consejo de Regidores de la Alcaldía de tal ayuntamiento. Sí. Entonces, eso pesa, pero eso también nos da una lección. Es que le están vulnerando una condición a un funcionario electo que no sabe que él tiene una condición por encima a eso y que no es un subalterno del alcalde. Siempre se piensa que son subalternos del alcalde. Y cuando ahora en el Congreso se comete la osadía de decir que se van a transferir fondos a la alcaldía, demuestra más que en nuestro Congreso hay gente que ni siquiera conoce la estructura del Estado. Porque las cuentas son del ayuntamiento. Si eso se aprueba así, el Contralor General de la República, ni el Tesorero Nacional, ni el director del presupuesto podrán transferir ese dinero. Porque cuando lo manden, en el banco no va a caer la cuenta. Imagino. Porque es inexistente. Es inexistente. Entonces, pero es inexistente por una falta de conexión. Y peor, cuando ellos aprobaron el presupuesto, no le asignaron fondos a las alcaldías. En el tomo 2 de los 3 que tiene el presupuesto general del Estado, aparecen los fondos a los ayuntamientos, ayuntamiento del distrito, ayuntamiento del ayuntamiento, y después Junta de Distrito Municipal. Entonces, es la preocupación que tenemos con la calidad de las legislaciones que estamos produciendo. Son legislaciones que en gran medida constituyen una vergüenza para la República. Y trabajo para el Tribunal Constitucional. Yo espero que muchos diputados y senadores estén escuchando esto. Mire, Waldis, esta cita fue como especialista, como municipalista, pero usted también es un militante del Partido Revolucionario Moderno. En los minutos que nos quedan, ¿qué le pareció el pronunciamiento de la vicepresidenta de la República? Bueno, es una continuidad de una locura colectiva que hay alrededor de la dirigencia del PRM, porque solamente un partido borracho de poder permite que antes de cumplir un año de un periodo gubernamental, faltando 3 años para un proceso electoral, ya tengan más de 12 gente aspirando a la presidencia, a sustituir al líder de ese partido, cuando no entienden que en el momento en que distraen recursos y esfuerzos intelectuales y económicos para su proyecto, están debilitando el proyecto nación y el proyecto partido. Y demuestra que no han estudiado la historia del antecedente del padre del PRM, que es el PRD. PRM han celebrado triunfo en un periodo que va de 14, 16 a 20 años. Se celebró en el 62, diciembre del 62 con Bosch, le dan el golpe de Estado, y se celebra en el 78 con don Antonio. Se sale en el 86, prácticamente igual que ahora, después de 2 periodos, don Antonio y Salvador, pero se dividen el montón de aspiraciones, salen en el 86 y tienen que pelear en el 2000, cuando gana Hipólito, 14 años después. Hipólito sale en el 2004 y hay que pelear el 20 para volver a celebrar con Luis. Entonces, ¿por qué se perdió? Porque vos se olvidó del partido, cerró los locales para convertirlo en escuela. Cuando le dan el golpe no tenía partido para defenderlo. Salvador pierde porque se dividen, y cuando se produce aquel proceso en la Junta por las elecciones del 86, Jacobo Magluta se quedó sin defensa en la Junta y por eso salieron del poder. En el 2000, con Hipólito ganando, igual que ahora, todos los ministros aspiraban a ser presidente y terminaron perdiendo porque dividieron el partido. Y a pesar de la reelección de Hipólito, a Hipólito no lo apoyó la totalidad porque había mucha isla de poder. Si ese partido sigue por ahí, tienen que prepararse para salir del poder y probablemente volver a celebrar dentro de 25 o 30 años una victoria. Tienen que reflexionar y buscar un historiador, un psicólogo y un psiquiatra. Waldis Tavera, muchísimas gracias.